Saludos y bienvenidos a Contrapunto. Yo soy Maitex Morales y en el día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante. Se trata de la violación al derecho a la intimidad en República Dominicana. Hola a todos, mi nombre es Vladimir Rosón y como siempre es un placer recibirles en esta nueva entrega de Contrapunto. El derecho a la intimidad se refiere a que todo ser humano debe disfrutar de una vida plena, libre y privada, sin que ninguno de los aspectos de esta sea publicado o divulgado sin previamente adquirir su consentimiento. La importancia de la protección al derecho a la intimidad radica en que no solo es suficiente garantizar los derechos tradicionales de las personas, como el derecho a la vida, sino también el tratar de garantizar el que las personas puedan desarrollar su vida de manera cotidiana sin la intromisión de terceros. Así es, y es que el derecho a la intimidad posee una diversidad de matices. Sin embargo, entre los principales elementos o aspectos que protege se encuentran lo que es la prohibición de las intervenciones telefónicas, evidentemente sin una orden judicial, la prohibición de las acechanzas o grabaciones sin el consentimiento de la persona y, sobre todo, el uso de su nombre o firma sin su previa autorización. A continuación, vemos otros elementos importantes de esta temática en nuestra sección Hechos. Adelante. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la privacidad se define como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. No obstante, y de acuerdo con una publicación del portal digital del periódico Listín Diario de fecha 29 de julio del 2016, son muchos los casos de violación a este derecho fundamental que se han visto en nuestro país. Con ligereza, los usuarios de las redes reenvían imágenes de terceros ignorantes de que con sus acciones estarían cometiendo un delito sancionable. Sin embargo, la tecnología y las redes sociales son valiosas herramientas de información y comunicación. Su uso no siempre es el correcto, por lo que se ha convertido en una costumbre ver cómo se difunden videos o fotografías tomadas en la intimidad de una persona, solo para alimentar el morbo o simplemente perjudicar a los involucrados. El derecho a la intimidad, su objeto está vinculado a los principios de tanto la integridad y la dignidad de la persona. Entonces el concepto como tal, lo que viene, el derecho a la intimidad como tal, lo que viene es a proteger esa esfera privada de todas y cada una de las personas. Y cuando hablo de personas, hablo solamente de personas físicas. Las personas jurídicas o morales no tienen un derecho a la intimidad. Y este derecho se extiende hasta temas de pensamientos, temas de creencias religiosas, temas de sentimientos, comunicación y así sucesivamente. La Constitución Dominicana reconoce a la intimidad como un derecho fundamental y lo protege de la invasión de terceros, incluso de las autoridades encargadas de investigaciones, disponiendo que solo mediante orden judicial se puede intervenir en las comunicaciones u obtener datos de las personas. Este derecho se garantiza en la Constitución en el artículo 44, que reconoce el secreto de todo tipo de comunicación, en el artículo 69 sobre el debido proceso, el artículo 49 sobre la libertad de expresión y el artículo 6 sobre el Estado de Derecho. Asimismo, el Código Procesal Penal Dominicano prevé el procedimiento para la intervención de las comunicaciones y lo concibe como un procedimiento de carácter excepcional y con potestad exclusiva del juez competente, quien tendrá que identificar los medios a interceptar y hechos que motivan la medida en su resolución. Por otra parte, el Código Penal Dominicano tipifica esta acción de la siguiente manera, en su artículo 337, al establecer que se castiga con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 25,000 a 50,000 pesos el hecho de atentar voluntariamente contra la intimidad de la vida privada. Él o las personas que por medio de cualquiera de los procedimientos siguientes: 1. Capten, graben o transmitan sin el consentimiento de su autor palabras pronunciadas de manera privada o confidencial. 2. Capten, graben o transmitan sin su consentimiento la imagen de una persona que se encuentra en un lugar privado.
Y 3. Cuando los actos mencionados en el presente artículo hayan sido realizados con el consentimiento de los interesados sin que se haya opuesto a ello, su consentimiento se presume. Consecuencias, la primera obviamente para las víctimas la consecuencia es muy clara, es una violación a tu esfera más privada, a tu, por ejemplo, vamos a decir, a la santidad de tu persona, si pudiéramos llamarlo de alguna forma de así, en lo cual lo más íntimo tuyo puede filtrarse, puede salir a relucir, ya sea por ejemplo por cualquier forma, cualquier razón o por cualquier mecanismo. Entonces realmente yo creo que las consecuencias siempre van a ser mucho más graves para la víctima que para el que ocasiona el daño. En el caso de que sea una persona, por ejemplo, que viole la intimidad de otra, pues las consecuencias son relativamente claras o sencillas y es que puede estar sujeto a la acción legal. Esta acción legal puede desprenderse desde consecuencias económicas hasta consecuencias penales. Entre los principales ejemplos de violación al derecho a la intimidad se encuentra la publicidad que falsea la imagen de una persona y el robo de identidad. Ambos han tenido auge por el uso de las redes sociales en los últimos años. En República Dominicana, al igual que en otros muchos países de América Latina, el derecho a la intimidad se encuentra parcialmente protegido, ya que, si bien es cierto se encuentra contemplado en la Constitución y de forma relativa en otras leyes, no menos cierto es que no existe un delito como tal de violación por el derecho a la intimidad. Esto abre las puertas para que algunos hechos o circunstancias que se vinculen a la violación a este derecho queden impunes. Mientras en el artículo 367 de este Código Penal define la difamación como la alegación o imputación de un hecho que ataca el honor o la consideración de la persona o del grupo al cual se le imputa. Se califica injuria cualquier expresión ofensiva, violenta o de término de desprecio que no encierre la imputación de un hecho preciso. Un tipo penal es una de las acciones consideradas y establecida en el Código Penal como delito y de las que se le asigna una sanción, por lo que el tipo penal de la violación del derecho a la intimidad es sancionable. La Ley número 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología contiene sanciones a quien difame o injurie. En el artículo 21 de dicha ley especifica que la difamación cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones o audiovisuales se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. El artículo 22 de la Ley 5307 indica que la injuria pública cometida a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales se sancionará con la pena de 3 meses a 1 año de prisión y multa de 5 a 500 veces el salario mínimo. Sobre la inviolabilidad del domicilio, el precepto constitucional establece que ninguna visita domiciliaria, pesquisa, registro o allanamiento puede verificarse sino con los casos previstos por la ley y las formalidades que ella prescribe. Los casos más frecuentes de violación de intimidad han sido siempre a través de las redes sociales. Y fíjate que paradójicamente nosotros siempre hemos aconsejado en ese sentido, cada vez que estamos en cualquier tipo de programa, y en ocasiones también el relacionador público de la policía ha llevado algunos tips en cuanto a la violación de la intimidad, es que muchas veces las personas que son las que tienen que tener el control de salvaguardar lo que es su dispositivo electrónico con seguridad, pues a veces se descuidan un tanto de eso, y el que mejor asegura su dispositivo es usted mismo en principio, porque a veces la persona piensa que la violación de la intimidad es solamente yo extraer de tu dispositivo mediante inteligencia imágenes íntimas o información sensible. No, también tú puedes tener una conversación en privado con tu pareja o con quien sea y alguien sin tu consentimiento, sin que te des cuenta, escucha esa conversación y la divulga. También esa es una violación a la intimidad. El derecho a la intimidad suele vulnerarse cuando se viola el derecho al consentimiento informado, a la calidad y seguridad de los datos y el acceso a la información de datos personales. Así es, y es que cuando se vulneran estos derechos, el Código Penal y la Ley 2497 de violencia de género castigan con prisión de 6 meses a 1 año y multas de 24.000 a 50.000 pesos a toda persona que atente voluntariamente contra la intimidad y la vida privada de las personas. En lo ateniente al secreto de las correspondencias y demás documentos privados,
así como de las comunicaciones telegráficas, telefónicas y cablegráficas, hay que deducir que el bien jurídico constitucionalmente protegido es la libertad de comunicación en todas sus manifestaciones, de lo cual se deriva que se prohíbe la intersección o captación de procesos de comunicación, lo mismo que todo conocimiento anticipado de lo comunicado, tales como apertura de las correspondencias ajenas o correos electrónicos por un tercero que no sea su destinatario. Una resolución de la Suprema Corte de Justicia, la número 1920, de noviembre del 2003, ha establecido que el principio de juicio previo puede ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa. Vincula prerrogativas fundamentales como la libertad, la intimidad, las comunicaciones telegráficas y cablegráficas y muchas otras que de igual rango y naturaleza que solo podrán ser limitadas mediante la debida autorización judicial. En el orden de la legislación, la Ley 2497 de violencia de género castiga con prisión de 6 meses a 1 año y una multa de 24.000 a 50.000 pesos el hecho de atentar voluntariamente contra la intimidad de la vida privada de las personas. Este delito se puede cometer a través de la captación, grabación o transmisión sin consentimiento de palabras pronunciadas de manera privada o confidencial y de la imagen de una persona que se encuentra en un lugar privado. Cuando el acto se difunde por vía de la prensa escrita o audiovisual, se aplican en adición las disposiciones de la Ley 6132 de libertad de expresión y difusión del pensamiento. Igualmente se castiga con prisión de 6 meses a 1 año y multa de 10.000 a 20.000 pesos a quienes por teléfono perturben la paz de las personas mediante amenazas, intervenciones obscenas, injurias difamatorias o mentiras contra el receptor de la llamada o cualquier miembro de la familia. El marco legal acá va desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto para los Derechos Civiles y Políticos, va también la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y ya cuando lo aterrizamos a nivel internacional, obviamente, que afecta a República Dominicana, y ya cuando lo aterrizamos más aquí, tenemos el artículo 44 de la Constitución, reconoce el derecho a la intimidad como un derecho íntegro de todas las personas y de todos los dominicanos. Igualmente tenemos legislaciones sectoriales, por ejemplo, la legislación, la Ley 2497 de violencia intrafamiliar sanciona penalmente a todo aquel que grabe, por ejemplo, ya sea imágenes, ya sea datos, conversaciones, audio, lo que sea, sin el consentimiento de esa persona, está sujeto a sanciones penales. Tú tienes la ley, por ejemplo, de crímenes y delitos de alta tecnología, la ley 5307, que te dice, por ejemplo, por un lado, sanciona las interceptaciones tanto de datos, de señales o de comunicaciones. Igualmente la sanciona con penas penales y con multas. Tienes también, por ejemplo, la ley 4201 General de Salud. Por ejemplo, regula todo lo específico a nuestro expediente médico y cómo ese expediente médico debe ser manejado por los profesionales de salud. Y si cualquier dato de salud sensible vinculado a tu persona, entonces existe cierta responsabilidad. Y por último, pero no menos importante, también está la ley, la 17213, que es la ley que regula el tema de las sociedades de información crediticia, los buros de crédito, que también prevé una serie de penas y de consecuencias en caso de que sean violadas sus disposiciones. El Estado Dominicano cuenta con mecanismos para identificar a quien ha captado videos o imágenes y procedido a su difusión. El Departamento de Investigaciones y Crímenes de Alta Tecnología, DICAC, además de ser un organismo investigativo muy preparado, cuenta con recursos tecnológicos para determinar en una investigación el o los autores de un crimen de alta tecnología, de modo que los afectados en su derecho íntimo puedan tomar acciones legales. El daño a la intimidad se produce por el morbo generalizado que hace que se difunda de manera chistosa y alegre la vida privada de los demás, independientemente que se haga o no juicio de su moralidad de los captados en el video. Así lo indica una publicación del periódico digital Acento realizada el 31 de julio del 2016. Como se observa, en el país se ha ido aprobando un marco legal para salvaguardar el derecho humano fundamental de la intimidad. Sin embargo, aún prevalecen de parte de las autoridades y de particulares inescrupulosos las prácticas de intervenir las comunicaciones de los ciudadanos. Esa situación llevó a la Suprema Corte de Justicia a instituir mediante resolución del 2002 el Reglamento sobre Autorización Judicial para la Vigilancia e Intersección Electrónica de Comunicaciones,
El reglamento restablece el principio de que la obtención de pruebas mediante la intersección telefónica solo es admisible cuando ha sido debidamente autorizada por la jurisdicción de instrucción a solicitud del Ministerio Público para sustanciar procesos en investigación. Asimismo, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, aprobó la Resolución 3600 del año 2000, que sanciona a las empresas telefónicas que permitan la intersección de las comunicaciones de los particulares y define como una excepción las intersecciones de los departamentos de seguridad del Estado y las autoridades judiciales. De acuerdo a una publicación realizada en el portal digital del periódico Diario Libre, de fecha 7 de agosto del 2019, República Dominicana no escapa a esta realidad. El caso más reciente y uno de los más escandalosos es el que involucra a la modelo y presentadora de televisión venezolana radicada en el país, Jessica Pereira. Diferentes grupos de WhatsApp explotaron con las fotografías íntimas de la comunicadora tras el robo de su teléfono celular. Antes de ella, su compatriota, la modelo Missy Marín, se convirtió en tendencia tras la filtración de un video íntimo. Lo primero que tú debes hacer, como te decía, es no tener imágenes íntimas ni información sensible en tu dispositivo. No la tenga, solamente ten información que sea la necesaria, la útil. La información íntima, llévala consigo. Pero, vuelvo y repito, es difícil. Y por eso te decía que en caso de que tú quieras tenerla, pues autentícalo en 2 pasos. Ponle aseguración en 2 pasos a tu dispositivo, para que tú así estés más tranquila con tu información que tú tienes en estos tipos de dispositivos, y así tú puedas ya decir, bueno, estoy más asegurada de que un ciberdelincuente pueda tener acceso a esta información que yo pues guardo en mi dispositivo. La República Dominicana ha presentado avances a la hora de garantizar el derecho a la intimidad, sobre todo en las legislaciones, pero se siguen presentando inconvenientes a la hora de identificar los autores del delito y de aplicar de manera eficiente las leyes. Ciertamente, y es a raíz de esto que le preguntamos a nuestros expertos, ¿qué creen ustedes se debe hacer en el país para garantizar de forma efectiva el derecho a la intimidad de nuestros ciudadanos y sobre todo para evitar el daño a su honor y su pudor? Veamos sus respuestas. Las 2 cosas más importantes que puede hacer un ciudadano es, si siente que es víctima de cualquier tipo de violación de esta naturaleza, es ir y denunciarlo. O sea, esa es la primera línea de acción. O sea, los órganos de investigación del Estado, la policía, procuraduría y demás, están ahí para velar que todas estas legislaciones que mencionamos anteriormente se cumplan. Por lo que si la persona no lo denuncia y solamente hace alguna aclaración o declaración pública, no está haciendo nada. Tú necesitas poner la acción pública en movimiento. Eso es lo primero. Lo segundo, obviamente, es que primero, si hablamos de qué nos hace falta, nosotros necesitamos mejorar considerablemente, por ejemplo, en lo que se refiere a materia de, por ejemplo, de protección de datos y protección de privacidad, necesitamos un marco regulatorio mucho más amplio, mucho más extenso y que realmente cubra y beneficie a todos los ciudadanos. Hoy en día lo que tenemos no es suficiente, necesitamos realmente de una ley de protección de datos que verdaderamente proteja a la ciudadanía, necesitamos de un órgano que vele por esa protección. Sí, se ha estado haciendo desde el gobierno a través de la Policía Nacional, representada por el DICAT, así como del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de los crímenes de alta tecnología. Ahora mismo recién estuvimos inmersos en la modificación de la ley 5307 y este delito específico de violación de la intimidad, que contempla la pena desde 1 a 6 meses y de 10 a 500 salarios mínimos, está siendo aumentada esa pena. 3 a 7 años ahora mismo y de 200 a 500 salarios mínimos en cuanto a la violación de la intimidad. Cada vez que asistimos a programas como este, invitamos a la ciudadanía que en caso de que sean objeto de cualquier tipo de violación a su intimidad o cualquier otro tipo de delito cibernético, pues que se acerquen a nosotros. Habemos un equipo de oficiales investigadores que estamos prestos para ayudarles, pero a veces sucede que muchas de las personas, quizás porque se sienten con un poquito de vergüenza, no denuncian, la mayoría no denuncian. Y nosotros les invitamos a que vengan, que vayan allá al DICAI, que denuncien, ¿no? Para nosotros poder ayudarle, cooperar conjuntamente de la mano con el Ministerio Público.
retornamos a Contrapunto con nuestra sección de análisis con el tema del día de hoy, la violación al derecho a la intimidad en República Dominicana. Así es, y en el marco de esto, como siempre, agradecemos y le damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados. Comenzando por el señor Joel Cuello, él es experto en ciberseguridad y docente en el Instituto Tecnológico de las Américas, ITELA. Bienvenido, Joel. Gracias. También está con nosotros Rafael Linares Guerrero, quien es abogado y comunicador. Bienvenido. Muchas gracias a este gran equipo, gracias a toda la población dominicana que va a compartir este tema con cada uno de nosotros. Así es, y también con nosotros Osvaldo Larancuente, él es coordinador de Ingeniería y de la Maestría en Ciberseguridad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Bienvenido, Osvaldo. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con su audiencia nuevamente. Estoy a las órdenes para... Así es, el placer es nuestro. Bien, nosotros siempre intentamos, ¿no?, a pesar de que llevamos a lo largo del programa discutiendo este tema en el día de hoy de la violación al derecho a la intimidad, comenzar con una pregunta para ir entrando en contexto y sobre todo ver lo que es el ámbito general de la cuestión. En ese sentido quisiéramos saber, cuando se habla de violación al derecho a la intimidad, ¿cuáles aspectos de la vida de las personas comprende esa transgresión? Es decir, para que la gente sepa en palabras llanas, cuando se habla de violación al derecho a la intimidad, ¿de qué estamos hablando? Comenzamos por Joel y seguimos en este mismo orden. Sí, bueno, primeramente lo que es intimidad, habría que verlo desde ese punto de vista, que yo pienso que es algo subjetivo, ya que la intimidad para mí puedo tener algunas cosas marcadas como intimidad y que otra persona tenga otros aspectos. Pero en este marco, desde el punto de vista de la seguridad, de los datos, de la era digital. Correcto. La parte de la intimidad, anteriormente había que transgredir límites físicos para tal vez invadir mi intimidad o mi privacidad. Yo defino lo que yo para mí es íntimo. Entonces, tal vez para llegar a violar esa intimidad, habría que ver esas barreras físicas para llegar tal vez hasta mi casa, a mi espacio de oficina y poder entonces lograrse materializar la invasión a la intimidad. Hoy en día no. Hoy en día, ¿qué es lo que manejamos? ¿Cómo manejamos nuestra intimidad? Es datos. Entonces los datos están en el ciberespacio. Entonces desde ese punto de vista tenemos que verlo cómo se viola, entonces, o mejor dicho, ¿qué se viola desde el punto de vista de los datos? Bueno, yo tengo datos personales, ¿verdad?, que definen mi personalidad, definen aspectos de religiosidad, definen aspectos políticos, mis preferencias. Entonces ya para llegar a ello es desde un punto de vista digital. Entonces, ya no hay una barrera física, es más fácil poder violar esa intimidad. Entonces se puede ver afectada la intimidad si yo no protejo, ¿verdad?, de una manera adecuada esa información. O si donde están reposando mis datos, que para mí son íntimos, que lo pueden tener por diferentes vías, tal vez que yo haya autorizado o no. Entonces, si desde ese punto de vista no garantizan la seguridad de mis datos, entonces puede verse afectada mi intimidad. Muy bien, muy bien. Importante diferenciación, Joel, porque pareciera de que hablábamos de una violación al espacio físico, ¿no? Estamos hablando de que los datos en la red, las famosas redes sociales, son una vía directa para lo que es la violación al derecho a la intimidad. Así es. Excelente. Rafael, en tu opinión, ¿de qué hablamos en concreto cuando hablamos de la violación al derecho a la intimidad? Mira, lo primero es que tenemos que plantearlo de manera jurídica, porque tú me has preguntado sobre violación. Lo primero es que hay una línea histórica conductual en el legislador dominicano que fue planteada, por ejemplo, en la Constitución del año 2010 y que también lleva esa línea conductual en la Constitución del año 2015 al no ser tocada. El artículo 44 de nuestra Constitución dominicana plantea todo lo que es el arquetipo, o sea, la armadura de lo que se llama derecho a la intimidad, del respeto al derecho a la intimidad. Cuando hablamos de violación, entonces tenemos que enmarcarlo en la violación principalmente al artículo 44 de la Constitución de la República y, ¿por qué no?, al artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya lo definieron. Nuestra Constitución no ha sido más que coherente
También la ley, por ejemplo, la 53-17 sobre delito de alta tecnología, que también arman, o sea, componen la armadura y te definen lo que es el derecho a la intimidad. Ya, por ejemplo, el derecho familiar, la intimidad familiar, la intimidad, por ejemplo, el respeto al correo, el respeto a la disposición como tal de todo lo que defina la Real Academia de la Lengua Española como intimidad en el ser humano, entonces va a entrar en el campo de la violación. Cuando, por ejemplo, yo te violento el domicilio, y aquí tenemos un experto en ciberseguridad, cuando te violento, por ejemplo, a través de una grabación telefónica, te estoy violentando un derecho. Entonces ya el arquetipo, a través de nuestro procedimiento penal, y esa es otra cosa, porque entonces el individuo que se sienta afectado puede incoar las instancias necesarias ante los tribunales correspondientes. Pero lo primero es, para responder más clara a tu pregunta, aterrizar a la respuesta de tu pregunta, que se violenta principalmente el artículo 44 de la Constitución de la República. Se violenta el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Y por qué también no mencionar el artículo 337 del Código Penal Dominicano? O sea, para que entre una violación como tal, tú tienes primero que saber la definición. El ser humano tiene que saber la definición. Aquí tenemos, como lo he dicho, expertos que entonces van a comenzar, porque es un tema donde el legislador dominicano ha tenido que escuchar a esta serie de expertos para entender lo que es el derecho a la intimidad en los nuevos tiempos. Excelente. Osvaldo, en tu opinión. Muchas gracias por la pregunta. Interesantes puntos de vista de los panelistas que forman parte de este conversatorio. Sin dudas estamos hablando de que el tema de la privacidad, de la intimidad, es un tema que sobrepasa cualquier aspecto tangencial. Realmente es un fundamento, un principio de los derechos humanos que ya tiene diferentes facetas, ¿verdad? Tanto en el mundo físico en el que habitamos, como en el mundo digital en que vamos cada vez más siendo parte a través de un universo de herramientas y aplicaciones que nos permiten. Y ha sido muy bien dicho por Rafael, cómo el marco de la intimidad lo define precisamente asuntos que son privados y que tú no quieres que se divulguen, no solo en lo personal, sino en lo familiar, en el ámbito de tu domicilio, en el ámbito de las correspondencias que tú quieres tener con terceros y para los cuales tú mantienes intimidad. Muchas veces se cuestiona o las personas responden ante la pregunta, ¿tienes problema en que tu información privada se conozca? Lo primero que reclaman es no tengo nada que ocultar. Pero la realidad es que todos tenemos algo íntimo que no nos interesa que se divulgue, ¿verdad? Tenemos gustos íntimos, tenemos relaciones íntimas con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, que sale de ese enfoque. Y ese ámbito, por decirlo así, ese dominio, al utilizar canales no autorizados para que se divulguen, entran precisamente en las violaciones que desde el punto de vista primero humano, ¿verdad? Porque estamos hablando de la humanidad per se, un valor fundamental en su desarrollo. Segundo, en el ámbito del derecho, aquí ha sido mencionado, ¿verdad? La ONU, el artículo 12 de la Carta de los Derechos Humanos, la Constitución en su artículo 44, la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la 5307, sí. El Código Penal en el 337. O sea, estamos hablando de que tiene diferentes ámbitos y aplicaciones independientemente del canal que se utilice. Obviamente, cada legislación toca el tema de una forma particular. En el ámbito digital, incluso nosotros como Internet Society, de la cual represento, hemos lanzado una carta de principios de la sociedad de la información en la República Dominicana, que decimos principios de la intimidad, que igualmente proponemos evitar que la violación o el acceso a las informaciones restringidas que tiene todo ser humano en su interacción. De hecho, ha proliferado para herramientas para tratar de
fortalecer este derecho, como es el uso del cifrado o la encriptación, en el cual, como vemos, cada vez que nos conectamos a una página de internet de un banco, aparece un candadito en la parte superior de una forma muy visible, y que cuando no está activo vemos un signo de interrogación o se pone rojo, porque eso quiere decir, primero, que tú estás accediendo a un sitio que quiere crear confianza en ti para que tú accedas a esa información. Segundo, necesitas que esa persona comprenda que lo que se intercambia en ese canal de punto a punto, es decir, desde esa página hasta tu dispositivo que tú estás utilizando, está oculto a ojos de terceros. Y tercero, que lo que se intercambie en ese proceso no va a ser objeto de manipulación en el medio para alterar esa información. Entonces, estos elementos son parte del ámbito, ¿verdad?, de lo que estamos discutiendo, y que ya se ha convertido en una herramienta que es utilizada por empresas y corporaciones para realmente enfocarse en tratar de identificar las preferencias de las personas que lo utilizan, para de esa forma darle recomendaciones que, oye, una persona que identifique, ¿verdad?, de una forma con perspicacia tus gustos y preferencias, y te lo dé por adelantado antes de tú saberlo, tú te sientes satisfecho y genera lealtad. Ahora, cuando eso es utilizado de una forma no autorizada para promover entre terceros el que también te publiciten, entonces están violando tu intimidad. Muy bien. Ha quedado muy claro el tema de la violación al derecho a la intimidad. Ahora sería bueno poner a la gente a pensar un poco, porque el sentir del legislador se ha manifestado en la Constitución, en las leyes que tratan de proteger los datos de las personas. Sería bueno saber cómo está la situación en República Dominicana. Tenemos una problemática con el tema de violación al derecho a la intimidad, y cómo se ha manifestado. Hay algunos casos que se han llevado a la justicia, hay algún caso que se pueda poner de ejemplo de manera emblemática donde se haya tenido alguna repercusión legal en esto. Empezamos igual, Joel, Rafael y Osvaldo. Sí, la parte jurídica tal vez se la voy a dejar a Rafael, pero desde el punto de vista del Estado, ¿verdad?, de la invasión a lo que es la privacidad aquí en República Dominicana, tal vez no tenemos todas las estadísticas a mano para poder reflejarlo, pero sí un punto que yo quisiera destacar desde el punto de vista de seguridad, de ciberseguridad, como es lo que mayormente manejo en el día a día, y es los recursos que se implementan para garantizar, ¿verdad?, la violación a esa información que se maneja de la ciudadanía. Y también desde el punto de vista de regulación, qué elementos se tiene para obligar a dar, digamos, detalles de cuando una institución se logra violar su sistema, ¿verdad? Y hay entonces exposición de datos. Por ejemplo, nosotros podemos ver en los Estados Unidos, la Unión Europea, que hay leyes, ¿verdad?, que están bastante rigurosas. Ahora mismo, hoy, ayer salió en la noticia de Google, la parte de YouTube Kids, es decir, una multa de $170 millones porque se estaban induciendo a los niños menores de 13 años, ¿verdad?, con una publicidad inducida, y se estaban violando la intimidad de esos niños. Entonces, igualmente la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos Europea, está bastante rigurosa con lo que es la violación de datos. Vimos a Facebook una multa de $500 millones, el caso de Cambridge Analytica también. Es decir, cada vez que ha habido incidentes de seguridad que van en contra de revelación de información personal que violan la intimidad, entonces se está castigando fuertemente en ese sentido. A nivel local se adolece de esa parte, y no es que no pasan, está pasando, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que están sucediendo. Igualmente, la calidad de protección. Nosotros tenemos una ley de protección de datos de carácter personal, que es la 172-13, donde indica que cada organización que maneja información de carácter personal de un individuo
debe garantizar las medidas de seguridad para proteger dicha información. Sin embargo, apenas podemos mencionar que el sector financiero, gracias sobre todo ahora un reglamento en ciberseguridad que se está ejecutando desde el Banco Central, se están implementando medidas de cara a la seguridad. Hay otros sectores que en ese sentido no podemos asegurar que se están aplicando medidas de seguridad. Tenemos el sector salud. Tú vas a un consultorio médico o vas a un hospital, una clínica, quien atiende, quien recibe tus datos personales, muchas veces es un doctor en un equipo personal donde ¿qué está almacenando ahí? Tu historial médico. ¿Qué medidas de seguridad se están aplicando a ese dispositivo que maneja el médico con tu información personal? Es decir, no hay una regulación, no hay una fiscalización para garantizar que se apliquen, como dice el reglamento, como dice la ley, de protección de datos, que donde quiera que se almacena dato personal, esa organización debe garantizar las medidas de seguridad. Entonces, desde ese punto de vista entiendo que estamos con una brecha significativa ante lo que puede ser fugas de datos de carácter personal y que revele la intimidad de la persona. Ciertamente. Rafael. Bueno, lo primero es que la población dominicana, plantear este tema como un problema es necesario. Problema donde la educación es fundamental y por eso quizás tú tienes el grave problema en la República Dominicana. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente no conoce lo que es el derecho a la intimidad. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene un accidente de tránsito en cualquier vía del país, un grupo de dominicanos sale a grabarlo y a subirlo y no sabe que indirectamente está violando un derecho a la intimidad de esa persona, porque esa persona no quiere o no tiene el deseo de que tú lo grabes en las condiciones como está. Entonces, pues, también en la violación del domicilio, el ejemplo fundamental que el colega hablaba hace un momentito de lo que es la recepción de datos. O sea, la República Dominicana a través de cualquier organismo, a través de cualquier institución te va a recibir un dato. Tú te vas a una banca, tú te vas a un colmado, tú te vas a una tienda de electrodomésticos, te vas a un supermercado y ya tú tienes un elemento de recepción de datos. Cuando un cajero te pide la cédula, te pide tu tarjeta de crédito, ya tú le estás confiando parte de tu intimidad. Ahora, si él no tiene educación y él no tiene el conocimiento de lo que le pueda pasar por la violación a ese derecho tuyo de la intimidad y tú no tienes el conocimiento como tal de lo que él puede hacer con tu documentación, entonces estamos hablando de un problema de educación. Fíjate que en los tribunales la mayoría de los casos que tenemos pendientes son los casos de difamación e injuria, porque muy pocos son los casos donde una persona interpone una querella porque tú me grabaste en el celular, porque yo tuve un accidente. Tú tienes otro tipo de querellas, de interposiciones de querella, ya sea por una violación como decía el colega en su primera intervención, una persona que sostiene relaciones sexuales con su pareja o con su novio, se deciden grabar en el teléfono y bueno, se le pierde el teléfono y esa grabación es difundida. O sea, ya por eso entonces te va a llegar un caso que va a tener 4 elementos, como lo dije en la pregunta anterior: artículo 44 de la Constitución de la República, artículo 12, la ley 53-07 sobre delitos de alta tecnología y una serie de fundamentos jurídicos que van a permitir en la querella, pero ojo, para esa persona común y corriente mover esa acción tiene que convocar un abogado. Entonces es muy difícil que esa persona quiera hacer ese movimiento porque no tiene quizá la destreza, no tiene la educación necesaria y el Estado no se ha preocupado por eso. Entonces tenemos un problema de educación estatal, ni siquiera educación personal, porque tenemos por ejemplo un camarógrafo que te trabaja en una planta televisora como esta, pero él también tiene un celular. Y cuando él va caminando, él ve que un policía le da un golpe a un individuo y él graba y hace la denuncia. Bueno, resulta que por lo complejo del caso, ese individuo pacta con el policía y ya deciden dejar eso así. Ahí puede entonces en un momento el camarógrafo tener algún tipo de problema legal porque lo grabó sin su consentimiento. O sea, él quiso de manera indirecta resolver un problema, pero creó otro problema. Entonces,
El tema fundamentalmente es la educación. Yo creo que hay un problema fundamental en la República Dominicana y es orientar a la población dominicana para que sepa, por ejemplo, lo que es el derecho a la intimidad y lo que significa la violación como tal a tal derecho. Así es. Osvaldo. Bien, estamos hablando de que el tema de la intimidad, cuando estamos hablando de estos diferentes ámbitos que se manifiestan en el ámbito de lo digital, ¿verdad? Y que ha sido bien expresado por Joel en sus diferentes ejemplos, muestra unas limitaciones, por decirlo de alguna forma, como consecuencia de su choque en el ámbito de la seguridad, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas, todos estamos conscientes de que tenemos autoridades en el país cuyo rol es proteger a los ciudadanos de ataques o de crímenes o delitos que pongan en riesgo la vida del ciudadano. Y por el otro lado, existen actividades no solo a nivel ciudadano, sino a nivel nacional, como consecuencia principalmente y posterior, ya de una forma más manifiesta, desde 2001, en los famosos ataques a las Torres Gemelas, allá en septiembre 11, ¿verdad?, del 2001. Pero luego, esta necesidad de perseguir el terrorismo, de perseguir o observar personajes o conductas a través de mecanismos electrónicos, ha creado de esa misma forma huecos por los cuales el ámbito de la ley aparenta, o la violación de nuestros derechos aparenta ser justificada por el hecho que te están protegiendo a la ciudadanía. Acá fue mencionado, por ejemplo, problemas con los temas de salud, ¿verdad? Realmente tenemos una legislación, ¿verdad? Creo que la 123.11, que es la ley de SIDA, ¿no?, que protege en la intimidad de las informaciones y resultados médicos para evitar que sean divulgadas. Esa ley que tú mencionas, Joel, de la 172.13, muy bien traída de la mano, está muy sesgada al ámbito de lo financiero, que tú lo identificaste correctamente, porque plantea que las informaciones que tú utilizas pueden provocar discriminaciones en el acceso a los derechos que como ciudadano tú tienes para acceder a un buen trabajo, tener una vida digna, tener el buen nombre, ¿verdad?, y el honor respetado en todos sus ámbitos. Entonces, esa ley realmente está enfocada, fue una evolución de la ley de buró de crédito que teníamos en el país y que mantiene esas prerrogativas, pero que nuevamente como consecuencia de la evolución de Internet, de los paradigmas que han sido violados como consecuencia de este conflicto entre seguridad y privacidad, tiene que evolucionar. Y al tú mencionar la GDPR, ¿verdad?, el Reglamento General de Protección de Datos, que ha sido implementado en Europa y que ya ha manifestado víctimas, ¿verdad?, ya ha presentado víctimas como son precisamente por WhatsApp, Instagram, Facebook, que ha sido la principal violadora de derechos. Sí. De hecho, las grandes empresas llamadas por sus siglas de forma abreviado en Europa, las GAFA, ¿verdad?, que son Google, Apple, Facebook y Amazon, son empresas cuyo valor está en la calidad de los datos que reciben. Pero estamos hablando de que ya los datos no solo se reciben para acumular información sobre ti, sino para transformarlos y convertirlo en información precisa que cree un perfil de tu imagen y semejanza. Y aunque ellos mencionan que la información se utiliza de forma anónima para poder crear en grupos poblacionales oportunidades y derechos, la realidad es que usualmente hacen acuerdos con empresas o digamos instituciones gubernamentales de seguridad que buscan acceder a estos temas. Por ejemplo, una colaboración de esta es muy conocido, el famoso, ¿verdad?, la famosa malware llamado Pegasus, ¿verdad?, que es desarrollado por una empresa de origen
israelita, ¿verdad? Que es NSO Group, se conoce, que brinda, aquí la tenemos presente, pero está en diferentes países, la oportunidad desde el punto de vista político de invadir la privacidad de la oposición, de la competencia, de empresas que están desarrollando elementos que da información, una especie de espionaje industrial convenido con espionaje de la intimidad y que crea la posibilidad de que a través de esos malware puedan acceder a las conversaciones que tú realizas a través de herramientas como WhatsApp o a través de llamadas telefónicas o a través de herramientas de ese tipo. Que acá conocemos casos de una jueza, ¿verdad?, en la Suprema Corte de Justicia, que fue, de una forma descarada y cínica, ¿verdad?, en una presencia, en una comparecencia pública, el procurador lanza esta información, violando el derecho a la intimidad y al buen nombre que debe de regir en los debidos procesos para citar fuentes que no están legales. Entonces, él entró en una doble moral en la que entendió que era importante comunicarlo al país para que esto se conozca, cómo se comporta este personaje, pero a la vez viola la ley de una forma descarada bajo el cinismo de esa doble moral. Entonces, pero ese Pegasus está dirigido, esa empresa israelita, no es a ti o a mí que se lo venden, es a gobiernos, a organismos de inteligencia, tipo ministerios parecidos a los de la Procuraduría o a las de Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por el interés de estas instituciones de trabajar por la justicia, la protección a los ciudadanos y garantizar la seguridad de todos. Entonces, cuando enfrentamos estos dos puntos, privacidad con seguridad, estamos entrando en otro ámbito en el que nosotros somos responsables porque ya nosotros mismos, al publicar nuestra vida privada a través de redes sociales, a través de diferentes herramientas, estamos colaborando para que sea público y pueda ser utilizado. Así es, así es. El tiempo evidentemente que nos traiciona y quisiéramos que brevemente, porque estamos ya en la fase final de esta parte del programa, nos digan una acción en la que deben incurrir las personas cuando les es violado su derecho a la intimidad. Desde el punto de vista legal, ya te hablas de buscar un abogado, pero de acuerdo a la ley, ¿qué deben hacer? Desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿cómo parar, cómo controlar la difusión de un material privado íntimo que está siendo divulgado sin ningún tipo de consentimiento? Brevemente, Joel. Bueno, hay metodologías, ¿verdad?, a través de las diferentes redes en las cuales tú puedes solicitar el retiro de una información que se ha divulgado. No es tan fácil. Ahora, más que la parte de recoger lo que se regó, también yo daría algunos tips de prevenir, porque tenemos que ver la prevención. Es decir, yo soy responsable en un gran porcentaje de lo que estoy compartiendo. Es decir, ahora vivimos en una vitrina. Es decir, queremos que todo se sepa y que todo se comparta. Entonces tú tienes que saber qué tú compartes en tus redes, cómo manejas tus dispositivos. Es decir, hay herramientas, por ejemplo, Google Authentication, Microsoft Authentication, que te permite tú instalar una aplicación como esta en tu móvil para que si desde otro sitio alguien intenta entrar a tu correo, ¿verdad? Cuando tú en otra computadora intentas acceder a mi cuenta de correo, si yo tengo esta aplicación, lo que se llama doble factor de autenticación, me envía a mí una notificación a mi móvil diciéndome, oye, mira, desde tal ubicación se está intentando acceder a tu correo. ¿Tú lo permites? Tú vas a ver si es tu esposa que quiere entrar y tú vas a decir, bueno, sí, es la esposa mía que lo permite. Pero si tú no sabes quién es que quiere entrar a tu correo, pues entonces no lo permite. Otra cosa es poner clave de acceso a tu celular, clave de acceso a las aplicaciones más importantes donde tú, hoy en día nosotros guardas notas importantes, tus cuentas de ahorro, tu password o algo en tu celular, no lo tenga en un texto plano. Porque si se te pierde el celular, el que lo encuentre de una vez. Entonces tú puedes tener una pequeña aplicación que te permita
encriptar esa información con un password y que si pierde el celular, bueno, perdí lo material, pero ahora lo más importante es la información. Está protegida. Excelente, sí. Joel. Prevención y aplicaciones para encriptar. Brevemente, Rafael, ¿qué acciones tomar en estos casos? Bueno, lo primero es nosotros estamos abiertos a un proceso increíble en cuanto a redes sociales, en cuanto a la realidad. Entonces, tú tienes una serie de aplicaciones bancarias, en cuanto a las redes sociales nos referimos, donde el usuario como tal tiene que tomar sus precauciones en todo lo que va a hacer y lógicamente montarle una serie de claves a sus aparatos tecnológicos, pero no solo a los aparatos tecnológicos que manejamos diariamente. ¿Qué tiempo, por ejemplo, manejamos nosotros el celular? O sea, ¿qué tiempo de nuestra vida ocupa el celular? Sino más bien, lo fundamental, las medidas de precaución es tener presente y pendiente dónde utilizamos nuestros datos y dónde aperturamos nuestras cuentas. Eso es muy importante. O sea, es muy importante porque ya, por ejemplo, van en una especie de desaparición física lo que son los cyber, o sea, los centros de internet como tal. Por algo elemental, ya el celular nos los brinda todo. La plataforma de los celulares nos lo brindan todo. Ahora, ¿cuáles mecanismos nosotros podemos entrar a proteger dentro de estos equipos? Bueno, a través ya de la configuración de nuestro correo electrónico, que es fundamental porque a partir de ahí, de la sincronización como tal, aparecen todos los datos. Tú tienes, lógicamente, que tener mucho cuidado para aperturar también tu correo en otro lugar. ¿Por qué? Y me voy ya al ámbito de lo que es la regla procesal. Interponer una querella contra una persona o contra varias personas es muy difícil muchas veces porque tú no sabes identificar. Claro. Más fácil es parar, por lo que te ha explicado el colega. ¿Por qué? Porque tú puedes notificar a Facebook, tú puedes notificar a YouTube, tú puedes notificar a Twitter de que te paren un documento. Eso se llama un evento o una solución a una crisis social, de medios sociales. O sea, parar un elemento que te haga daño. Ahora, para evitar ese daño, ya es el usuario como tal, el usuario principal que tiene entonces que precaver todo lo que son los elementos fundamentales para no apartarse de los procesos de seguridad. Bien, Osvaldo, brevemente, que se nos acaba el tiempo. Bien, lo primero es que una persona, primero para proteger su seguridad, lo fundamental es que las claves que utilice para asegurar su información sean claves robustas. Por favor, no pongan la palabra password, no pongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, no pongan su nombre o su cédula, porque son elementos obvios que son utilizados inmediatamente por un hacker. Son las primeras opciones que hace un hacker para tratar de acceder a su cuenta. Lo segundo es, trate de observar, cada vez que usted se conecta a una página, que la página que usted visita tiene un candadito. Ese candadito lo que dice, los datos que usted está intercambiando con esta página son cifrados. Por lo tanto, nadie lo puede ver y se genera una especie de tubería oculta, ¿verdad?, por la cual se transmite la información. Lo tercero es, cifre sus datos, ¿verdad? Obviamente, algunos de estos elementos requieren más educación por parte de la población, pero hay muchas informaciones disponibles en la red. Y esto es utilizar un software, usualmente está GPG, ¿verdad?, como una herramienta muy útil, open source, que tú le integras a tu correo electrónico y permite crear una comunidad de personas confiables con las que pueden intervenir. Y cuarto, cuando usted observe, mucha gente dice, mira, yo mejor me quito de Facebook, de Twitter, de Instagram y dejo eso. Pero la realidad es que aun cuando usted no participe en esas redes, a usted lo están estoqueando. Hay fotos de usted que están apareciendo y lo mencionan. Por lo tanto, esa no es la opción radical, como tampoco es abrirse al mundo. Lo correcto es que cuando usted identifica que tiene problemas de persecución, de seguimiento, lo reporte a alguna de las redes, pero principalmente repórtelo en la Policía Nacional y presente ese reporte a la oficina, a la Dirección de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que ellos, con un personal especializado, van a comenzar a investigar qué está pasando a su alrededor y van a encontrarle solución a los problemas que usted puede tener. Excelente, excelentes recomendaciones que han dado nuestros expertos con este tema de la violación al derecho de intimidad. Quisiéramos poder abarcar otros temas, pero el tiempo no nos da. Así que agradecemos a nuestros invitados estar con nosotros y a ustedes les pedimos que se queden ahí, que en breve venimos con nuestras conclusiones.
retornamos con nuestras conclusiones del tema del día de hoy, la violación al derecho a la intimidad en República Dominicana. En el trayecto del programa hemos estado abordando un tema que genera mucha inquietud en la población, ya que el desarrollo de la tecnología ha traído ventajas y riesgos para el uso de los datos personales. Traemos un teléfono inteligente en el bolsillo en el cual disponemos de datos personales que al final de la jornada no sabemos a dónde van a ir a reposar. Hay que tener una gran responsabilidad personal a la hora de nosotros divulgar la información que de manera cotidiana utilizamos, como los datos de seguridad de los bancos, las contraseñas, las fotos y los videos que de manera personal cargamos en nuestros dispositivos móviles y colgamos a las redes sociales. Así es, y es que seguridad versus privacidad, este ha sido uno de los grandes debates de los países en los últimos años. Por un lado, algunos mandatarios han preferido la divulgación o el conocimiento de la información de sus ciudadanos para preservar la seguridad. Por otro lado, otros dicen que esto debe ser inviolable, ya que los datos de cada persona son un derecho propio y único de cada uno de estos. El otro elemento que se advierte en este tema es la identificación de las preferencias personales, usualmente utilizadas para lo que tiene que ver de la publicidad inducida y también para la orientación del voto, como fue el caso de los Estados Unidos en las recientes elecciones. Por último, las deficiencias en la protección de datos se advierten como la principal problemática en lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad y por lo cual se aconseja que los ciudadanos tomen precauciones y sobre todo protejan sus cuentas y redes sociales. Queremos saber sus opiniones sobre este interesante tema de la violación al derecho a la intimidad y sobre cualquier otro tema que ustedes quieran que abordemos acá en Contrapunto. Pueden dejarnos sus comentarios a través de las redes sociales con el usuario @contrapunto.rd en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así es, y agradecemos su amable sintonía por el día de hoy y les invitamos a que estén con nosotros en una próxima entrega de Contrapunto el próximo domingo a las 6 por aquí, por Supercanal. Hasta la próxima.